Asociación de Radio y Televisión de la Región de Murcia. Micrófono de Plata 2017 a Telesatélite Mazarrón. Pero Nacho, vale. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, disculparme por estos minutos de retraso. Y bueno, en primer lugar, mi agradecimiento a Cruz Roja Mazarrón, en general a Cruz Roja, puesto que hoy es el Día Mundial de Cruz Roja, en este caso 8 de mayo, y la Asamblea Local de Cruz Roja nos ha invitado, nos ha congregado en este salón de actos para conmemorar su 120 aniversario, que lo celebrará más adelante. Y bueno, esta tarde nos van a hacer un adelanto de lo que va a consistir estos 120 años. En nombre del Ayuntamiento, yo no puedo más que expresar mi profundo agradecimiento a todos los que forman Cruz Roja, desde su presidenta al resto de equipo que hay en Cruz Roja, hasta los voluntarios, que sois realmente quienes ponéis a disposición de todos nosotros la ayuda que necesitamos. Estáis siempre en contacto con todas las personas que lo necesitamos, y en este caso pues Mazarrón no puede más que agradecer toda la labor que hacéis. En esta salón de plenos cabe decir que nos sentimos orgullosos de este brazo que es Cruz Roja, que para nosotros nos ayuda en el día a día, y lo tenemos plasmado en un convenio que el Ayuntamiento de Mazarrón comparte con Cruz Roja, un convenio de colaboración en el que el Ayuntamiento invierte 132.000 euros para poder compaginar durante todo el año la colaboración estrecha que hay entre vosotros y nosotros, para, en definitiva, todos juntos prestar un servicio a la ciudadanía. Servicios sanitarios, transporte urgente, movilización de recursos sociosanitarios también, psicosociales en caso de activación del plan de emergencias municipal, actuaciones de socorro y también pues esa ayuda indispensable que hace falta en todos los eventos que el Ayuntamiento organiza. Así que una labor estrecha que creemos que debe seguir siendo así, y que por nuestra parte, como no puede ser de otra manera, seguiremos tendiendo la mano, puesto que de vosotros siempre la tenemos tendida. Agradecer tanto a Fran como a Irene pues la labor que están haciendo con Cruz Roja, y yo no me voy a extender mucho más, salvo agradeceros en vuestra presencia hoy aquí la labor que hacéis y que nos dais al municipio de Mazarrón. Así que muchísimas gracias por toda vuestra labor, y le voy a dar la palabra a Carmen para que ella sea quien exprese el acto en el que hoy estamos y que dé cuenta de todo lo que tiene pensado. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias, Alicia, alcaldesa, Laura, concejal, Domingo, y voluntarios, voluntarias, y sobre todo a la labor que ha hecho Dani Aragón para que esto esté hoy aquí, a Irene, que es nuestra copista y que está dibujando un diploma maravilloso, y a Fran, que es el que está lanzando pues toda la historia de lo que ha sido la Cruz Roja en Mazarrón. Yo, antes de que empecemos con toda la historia, ¿cómo nace la Cruz Roja? O sea, yo quería situaros un poco en el contexto de la Cruz Roja. Hoy se celebra, el 8 de mayo, lo que es el nacimiento de Henry Dunant. ¿Quién es Henry Dunant? Es la historia de una idea. De hecho, hay una película y hay muchas series hechas sobre el fundador de la Cruz Roja.
Henry Dunant nació en 1828 y si pensáis que era un médico o alguien relacionado con la sanidad, no, era un empresario suizo. ¿Por qué creéis que la Cruz Roja coge ese emblema de Cruz Roja? No por algo relacionado con la Iglesia o con el catolicismo, sino porque la bandera de Suiza es una cruz, es blanca con el fondo rojo. Entonces él invirtió los términos y así sale el emblema de la Cruz Roja. Este empresario, pues era un empresario muy importante en Suiza y quería hacer negocios con Italia. Os sitúo en esta época. Imaginaros la emperatriz Sisi, Francisco José, o sea, aquellas cortes tan opulentas. Pues él fue a hacer negocios a Italia y pasando por Solferino, que está entre la frontera de Suiza e Italia, en esta época, hay guerras, la guerra franco-prusiana, unas guerras que luchan por dónde está la frontera. Yo me quiero quedar con esto y me quiero adherir a este terreno. Él, desde el tren que viajaba, ve que se quedan en el campo de batalla gente que ha muerto, gente herida de uno y otro bando y que nadie les atiende. Nadie les cura esas heridas, ni entierran a los muertos. Si no los entierran, vienen las alimañas, las aves, demás, se lo comen. Es decir, ahí él creyó que debía de hacer algo. Baja del tren con la gente que va en el tren y va al pueblo más cercano, Solferino, y allí es donde la mayoría de hombres estaban trabajando en el campo. Fundamentalmente mujeres se acercan a socorrer y ayudar en este campo de batalla a los heridos de esa guerra, curarles y a los muertos enterrarlos. Esa es la época. Y ahí nace esa idea, esa primera idea de fundar la Cruz Roja. Una sociedad que tiene dinero, que se mantiene bien, debe de cuidar a los que menos tienen y atender a esas necesidades. En ese momento era la guerra en tierra. Entonces nace para aliviar el sufrimiento de las personas cuando hay una guerra. Sean del bando que sean, da igual, son personas. Entonces, ese es, en la batalla de Solferino. El recuerdo de Solferino es uno de los textos que escribe en esa época, ¿vale?, cuya finalidad será cuidar los heridos en tiempos de guerra por medio de voluntarios, personas que no cobran por eso, altruistas, y además se les formaba y cualificaba para que pudieran curar. Nace un comité en Suiza, por supuesto, con 5 personas que empiezan a trabajar sobre esta idea. De hecho, el Comité Internacional de la Cruz Roja tiene su sede en Suiza, en Ginebra. Ahí, los primeros, el Convenio de Ginebra. ¿Por qué todos los convenios y los tratados? Todos los que hemos estudiado historia sabemos que el Convenio de Ginebra de tal hecha, el tratado, todo eso, estaba Cruz Roja. Cuando la Primera Guerra, cuando la Segunda Guerra, y además se firman auspiciados, aunque no aparecieran los textos, porque también interviene la Cruz Roja en esas negociaciones. El principal, que nacen desde 1864, 16 países europeos lo firman, les proponen a los reyes de esa época que estaban gobernando, oye, ¿queréis adheriros a estos convenios, a estos tratados? Y en principio, de esos 16 que se reúnen, lo firman 12 países. Conclusiones: proteger a los militares heridos en campaña, neutralización del personal sanitario, los que llevaban una Cruz Roja, no se les podía disparar ni tomar preso, como así en los hospitales, en esos hospitales que había, que tampoco eran grandes hospitales, la Cruz Roja sobre un fondo blanco como símbolo protector, y se establece el Comité Internacional de la Cruz Roja. Las sociedades nacionales de Cruz Roja y la Media Luna Roja, lo veis, son 198 países, ¿vale? En la Sociedad de la Media Luna Roja, como ya sabemos que se incorporan países musulmanes, no atienden, aunque no tiene este símbolo religioso, pero no atienden a esto y entonces se ponen las dos cosas juntas, la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Se ha tratado de ver otros símbolos, pero son los que más nos definen. Y la Sociedad de Cristal Rojo, que es para que no exista ni la Cruz ni la Media Luna, pero casi no se utiliza. La Cruz Roja Internacional lleva los dos emblemas, Cruz Roja y Media Luna Roja.
Asistió el origen y la evolución de Cruz Roja Española. Asistió a la primera conferencia internacional. Es el 7º país en adherirse al primer convenio y participó en la Guerra Franco-Prusiana, en las guerras carlistas, en la Guerra Civil Española, por supuesto. Cruz Roja no solamente atendía a todos los heridos, sino también localizaba personas, reagrupaba familias que habían quedado divididas y en conflictos bélicos de África. En la década de los 70 aumenta la red de puestos de esos que existen en la carretera, que entonces las carreteras eran malísimas y había muchos accidentes de tráfico. Nacen esos puestos de socorro a las orillas de las carreteras. Después, en la década de los 80, se empiezan a impulsar los programas sociales, con la prevención de drogas, la atención a drogodependientes, a familias en crisis. De hecho, ya en 1988 el reglamento de los estatutos de Cruz Roja Española, porque antes era algo como militar, que tenía también sus rangos, su orden, y empieza a elegirse pues, presidentes, comités, ya se eligen por votación. En 1989 son las primeras elecciones democráticas también, y en 1997 se aprueban unos nuevos estatutos que son los que están todavía revisándose porque la sociedad siempre cambia. O sea, hemos cambiado tanto que no es lo mismo, aunque no haga tanto tiempo. Los principios fundamentales son 7 sobre los que rigen Cruz Roja. Humanidad, atender a la persona humana, porque claro, nace en épocas de conflictos, pero en conflictos en tierra. Pero ¿y si ocurre en el mar? Pues también, en conflictos que ocurren en el mar. Para eso existe la Cruz Roja del Mar, salvamento marítimo y demás. En épocas de que no haya guerra, pues entonces, por desastres naturales, tifones, huracanes, terremotos, en desastres híbridos provocados un poco por las manos humanas y por la naturaleza, incendios, actos de terrorismo en lo que está Cruz Roja, y ya no solamente atiende al tema sanitario, sino a la protección de las personas, reubicarlas, la reagrupación familiar y los grupos de intervención psicosocial que desde 1997 están actuando y toman auge. La humanidad, imparcialidad, da igual quien esté gobernando y sea del signo que sea. La independencia con respecto a quien actúan, o sea, de forma independiente a los poderes públicos, aunque somos auxiliares de los poderes públicos, pero tiene autonomía para actuar sola. Neutralidad, en cuanto a que da igual en los conflictos, da igual que sea de un bando o de otro, tú tienes que atender a esa persona. Tiene un carácter voluntario, como ha dicho Alicia, fundamentalmente Cruz Roja existe porque existen muchísimos voluntarios. En Mazarrón hay 7 personas contratadas y 300 voluntarios. Desde luego hay un número, es decir, salvo en verano, que se contratan los socorristas de la playa, pero todo lo demás es soportado por la mano y por el tiempo de los voluntarios. La unidad, sea la Cruz Roja que sea la de Estados Unidos, la de Rusia, la de Polonia y la de España, siguen las mismas directrices y se regulan por los mismos patrones. Y luego la universalidad, que Cruz Roja existe, pues eso, en 198 países en los que unos están en conflicto, por desgracia todavía siguen esos conflictos y están actuando en guerra, o cuando no existe un conflicto bélico se está actuando pues con las personas y con la población en general. Bueno, ahora Fran, que es el que está haciendo la historia, nos va a hablar del origen de la Cruz Roja en Mazarrón, que también es muy interesante. Fran, tuyo. Buenas tardes a todos. En primer lugar, bueno, agradecer la asistencia a este acto. Y bueno, yo principalmente, mi trabajo es el escribir la historia de la comisión aquí a nivel local. Y para empezar me gustaría entrar en el contexto histórico del Mazarrón de la época, un pueblo que está experimentando un auge en la minería, con un amplio aumento de la población también, una población desigual, en la cual existe una clase adinerada y otra clase trabajadora, un pueblo también al que llega mucha gente extranjera, principalmente de las zonas de Almería y de otros lugares de Europa. Todo ello relacionado con el mundo de la minería. Entre estas clases, bueno, de todas estas clases formaron parte
miembros de la Cruz Roja, ya fuera de clases más adineradas o de clases más pobres, pero haciendo en sí una unión de la cual gracias a ello existió esto. Perdón por los nervios. Bueno, la fundación tomamos como fecha el año 1898 porque realmente cuando se lleva a cabo, cuando se crea el sanatorio de Cruz Roja en el Hospital de Caridad de aquí de la población. Pero realmente se tienen ya constancia de elementos de Cruz Roja en el año 1875, ya que, por ejemplo, en el año 1881 se reforma la Comisión Local de Mazarrón, presidida por don Celestino Buitrago Buitrago. Este documento que hay ahora en pantalla es básicamente una de las hojas que se repartían por el pueblo para pedir la recaudación de dinero para llevar a cabo este sanatorio. ¿Qué iba a decir? Este sanatorio para la repatriación de soldados en la guerra de la independencia de Cuba o de la revolución filipina. Más adelante, ya una vez que pasara bueno, este es el documento, ¿vale? Que no lo he puesto entero. Esa sería como la primera parte, esa es la segunda. Como veréis, está fechado en 1896 porque bueno, se construye en 1898, pero antes fue necesaria una recaudación para llevarlo a cabo. Una vez que sí que se llevó a cabo el sanatorio, tuvo otros usos posteriormente, principalmente para personas necesitadas que no podían costearse las atenciones médicas. Entre estas atenciones, ¿vale?, quiero marcar que Cruz Roja no solamente atendía, por ejemplo, personas enfermas o heridas, sino que se hacía cargo también de personas mayores, intervenía también en incendios, por ejemplo, en los hornos. Eso pasó casualmente. Hay dos incendios que ocurren, los dos en la calle General Casola, que es la actual Avenida de Constitución. Y sobre todo intervino mucho en la minería, porque, por desgracia, es un trabajo que bueno, en el cual los accidentes pasaban mucho. Sobre todo, destacar los dos accidentes de la mina Thalía, uno en el año 1899, en el cual hubo una explosión de gas carbónico dejando 13 víctimas, y en este accidente quiero centrarme por la actuación de Cruz Roja, que se jugó la vida bajando a las profundidades de la mina, aún con presencia de gas carbónico. Bueno, también explotaban polvorines, en una ocasión explotó una máquina de vapor que también dejó víctimas. Otra vez en el año 1918 hay un accidente en la mina Thalía en el cual se corta el cable de la jaula y mueren 10 personas. Y Cruz Roja en ese aspecto también se hizo cargo de alguna manera de los hijos y mujeres de las víctimas, donándoles X cantidad de dinero para poder mantenerse durante un tiempo. Vale. Bueno, esto también, Cruz Roja, aparte de todo esto, en casos de excepción como fue el temporal que ocurrió en abril del año 1927, intervino en el puerto de Mazarrón, ya que rompió casi todos los barcos que había, los sacó a la costa, los arrojó. Y por otro lado, se inundó el puerto. O sea, las casas más cercanas al mar fueron inundadas, por lo cual tuvieron que cavar zanjas. Y gracias a estas actuaciones, a algunos de los miembros de Cruz Roja se les condecoró con la medalla de tercera clase. Bueno, esto es un poco bueno, la documentación que yo he estado manejando, que me gustaría hablar sobre la metodología. El trabajo que yo hago es una compilación bibliográfica, consulto obras ya escritas sobre Cruz Roja, pero también toco documentación de primaria, o sea, de mano, escrita directamente, o sea, cosas que hay en los archivos, documentación original,
para poder escribir esto. Me tuve que desplazar al archivo, al Centro de Documentación de Cruz Roja Nacional, a Madrid, al archivo municipal, donde también he encontrado algunas cosas, y al archivo de las franciscanas de la Purísima Concepción, que está en Murcia, ya que, bueno, ellas estaban en el Hospital de Caridad y bueno, por relación también en el sanatorio de Cruz Roja. Quería hablar también sobre dos personajes que considero ilustres aquí en Mazarrón, o que considero que lo son. Uno de ellos es don Antonio Bonmatí Caparrós, que es natural de Aspe y fallece en Barcelona en el año 1907, pero que desempeñó la mayor parte de su vida aquí en Cruz Roja de Mazarrón, y estuvo durante ya no recuerdo si eran 20 o 30 años, viajando por España, siempre asociado a Cruz Roja. Vivió los sucesos cantonales en Cartagena y bueno, fue realmente el que con su llegada y siendo miembro honorífico de Cruz Roja dio el impulso a la asociación aquí a nivel local. Y bueno, a su derecha, don Mariano Ruiz López, de Murcia también. Bueno, perdón, Bonmatí era profesor, no estaba vinculado a nada sanitario, pero realmente su labor con Cruz Roja fue muy, muy fuerte. Y don Mariano Ruiz López, él sí era médico, en este caso fue doctor en Medicina y Cirugía, exalumno interno de la Beneficencia General y Municipal de Madrid, subdelegado de Medicina del Partido Judicial de Totana, inspector municipal de Sanidad en Mazarrón y jefe del servicio médico-quirúrgico de la Compañía de Águilas, además de presidente de esta comisión local durante 6 años. Ambos personajes fueron muy queridos, la gente que recuerda a los mayores haber hablado de ellos los recuerdan como personas muy bondadosas y con una gran caridad. Y bueno, y eso. Y esto es el plano el único plano que he podido fotografiar así en el archivo, en el Centro de Documentación de Madrid, que es el plano de la sede que había aquí enfrente del Ayuntamiento, la sede del año 1933, inaugurada en 1934, a cuya inauguración vino el presidente nacional, don Ricardo Burguete, y bueno, más que nada para hacer notar la importancia, ¿no?, que tenía Cruz Roja aquí a nivel local. Y bueno, ya durante la Guerra Civil Cruz Roja sufre un parón, se mantuvo activa, pero bueno, por la situación que había no podía estar como antes, y hasta el año 1960 no volvió a coger el esplendor que tuvo antes de la guerra con la llegada de don José de Esparza, quien la presidió y mejoró en todo lo que pudo. Y bueno, y ahí hasta donde yo puedo contar. Es un avance de lo que está haciendo para que en diciembre, con las fiestas patronales, podamos presentar toda la historia de la Cruz Roja en Mazarrón. Seguidamente va a hablarnos Irene de el trabajo que está haciendo. Aquí tenemos un diploma porque, como bien ha dicho Fran, nace Cruz Roja en el sanatorio con las hermanas franciscanas, donde está la residencia de ancianos. Esto era como un hospital, era un sanatorio donde se dedicaba no solamente a curar heridas, a atender a personas que estaban pues sin familia, ancianos, o sea, todo ese tipo de cosas. Y entonces la Cruz Roja le otorga un diploma que veis que es precioso y ellas lo conservan así de bien. Entonces Irene está haciendo esa labor de copiar y trabajar. Es una artista, claro, está haciendo. Y ahora ella os va a explicar el detalle, lo que está haciendo. Irene. Hola, buenas tardes. Gracias por venir. Y ante todo quería dar las gracias a Carmen y a Cruz Roja por confiar en mí, en este trabajo. Y también, bueno, a la residencia por dejarme este documento, que es bastante antiguo y yo cogiéndolo con pinzas para que no se estropee. La verdad que esto ha sido un reto para mí,
básicamente porque, primero, por la dificultad que conlleva, por estar manejando, tener en mano un documento tan antiguo y, bueno, voy a explicar un poco cómo. Bueno, aquí es una fotografía un poco del detalle, aunque realmente si queréis verlo, luego podéis verlo con cuidado, de no tocarlo. Pero digamos que imita como los antiguos grabados de punta fina, de punta seca. Los que no sepáis a lo mejor de arte, digamos que se hacía sobre otra plantilla y se rayaba y después se entintaba y se presionaba. Muy resumido, realmente más complejo. Pero este trabajo está hecho a mano alzada también, y es todo imitando esa técnica de grabado, pero realmente yo creo que el original estaba hecho a mano también, que entonces antes se trabajaba muy bien con las tintas, con las plumillas, había más cosas hechas a mano, digamos, que ahora. Y imita todo, son sombras, sombra y luces, todo imitado, todo en base de entramado, línea, 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 cruce de línea. Ahí se ven todos detallitos, hay un montón de detalles de historia que yo no sabía también. A ver, espera. Bueno, aquí estoy yo trabajando. Pasado. Aquí se puede ver otro detalle. No sé si podéis ver que está sin finalizar. Estoy en ello. Pero podéis ver todo lo que son las hojas, todo lo que son las letras más antiguas. Realmente estoy disfrutando haciéndolo. Aquí hay más detalles, todo el tema de curvas, Antes se hacía mucho lo que son las letras capitales, que son las mayúsculas, las que van al principio. Se hacían con mucho detalle también, ¿no veis? Con todo el tema de espirales, flores, como se puede ver. Aquí no está la fotografía, pero en el documento que estoy haciendo ahora, si se ve, hay una letra A capital, que se puede ver la cantidad de detalles que tenía. La verdad que es una preciosidad, como lo hacían antes, como en los libros antiguos y todo eso. Y bueno, ya está. Nada, gracias. Bueno, pues muchas gracias. De hecho, hemos hecho detalle para todos nuestros socios, voluntarios y todas las personas que habéis venido esta tarde, y los que no han podido venir también se lo haremos llegar. Es una fotografía de las que teníamos en el archivo de la Cruz Roja, en la que se ve la playa de la isla y un grupo de camilleros y señoritas postulantes pertenecientes a la Asamblea Local de Cruz Roja Mazarrón, 15 de agosto del año 1960. Y veis cómo están vestidos, cuál es su ropa, y es preciosa. Se ha tratado de conservar pues lo antiguo. Y luego por detrás hay una leyenda que nos la ha seleccionado Fran, que dice: la existencia de elementos de Cruz Roja a nivel local se remonta al año 1875, siendo una de las comisiones más antiguas de España. Sin embargo, no fue hasta la llegada del ilustre Antonio Bonmatí Caparrós cuando ésta experimenta un impulso. La creación del Sanatorio de la Cruz Roja en el Hospital de Caridad de la Villa y la colaboración en la campaña de repatriación de los ejércitos de ultramar serían una pequeña parte de las benéficas acciones de la comisión local llevaría a cabo. En las profundidades de la mina Talia, luchando contra los fenómenos atmosféricos en nuestro puerto, salvando a personas del mar o contra el fuego en los incendios, Cruz Roja cubrió en la medida de lo posible las necesidades de la población, jugándose sus miembros la vida de manera heroica en más de una ocasión. La constancia de esta comisión local le valió el reconocimiento a nivel nacional, dotándola en 1934 de una sede en el centro del pueblo, frente al ayuntamiento, a cuya inauguración asistió el presidente nacional de la institución, don Ricardo Burguete. El comienzo de la Guerra Civil dio lugar a un periodo de escasez y crisis que diezmó esta comisión, muy perjudicada también por la escasez de miembros durante los años 40, si bien su actividad se vio menguada durante los años primeros del franquismo. Volvería a ser aclamada a partir de 1960 bajo la presidencia de don José Esparza García, quien mejoró en lo posible todos sus servicios. Durante esta década de los 60
Se establece la vigilancia de playas del municipio con su puesto piloto en la capilla de la isla como respuesta al aumento de veraneantes que pasaban en nuestra costa periodos estivales. La trayectoria de Cruz Roja a nivel local varió en sus actuaciones, pero siempre se mantuvo al servicio de la población y dispuesta a prestar todas sus fuerzas para el beneficio del pueblo, cumpliéndose 120 años desde la fundación del Sanatorio de Cruz Roja a disposición de Mazarrón y su bienestar. Con motivo del 120 aniversario del sanatorio, estamos trabajando en una publicación sobre la historia de Cruz Roja Mazarrón que verá la luz a finales de año y del cual esto es una breve introducción. Nos gustaría cerrar este texto con una frase pronunciada por el jefe provincial de la institución, don Manuel Costa Farina, en el discurso dado en el salón de actos, en este mismo salón de actos de las casas consistoriales, el día de nombramiento de la Junta de Gobierno de la Comisión en 1913. En esta entidad caben todos los hombres, ricos y pobres, sabios e ignorantes, nacionales y extranjeros, porque la caridad no tiene límite, no conoce fronteras. O sea que es precioso. Y lo hace... Muchas gracias. Os haremos entrega de esta foto para que tengáis un recuerdo. Y en diciembre, con las fiestas patronales, yo creo que verá culminado el proceso. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Y pasar y recogemos esto. De ese diploma que están recuperando y con las palabras de Carmen, pues damos por concluido este acto y vamos a pasar a la entrega de esta. Muchísimas gracias y buenas tardes.